Hola, hola, querido amigo. Bienvenido a tu programa Tiempo de Paz. Soy tu amigo el pastor Michael Mercado y para mí es un verdadero agrado estar una vez más aquí junto a ti. En este programa abrimos la Biblia y escuchamos la voz de Dios. ¿Sabes? Tengo un regalo para ti. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha preparado la revista Esperanza titulada La Máquina Humana. Dentro de esta revista encontrarás 8 secciones, 8 capítulos donde podrás encontrar diversas herramientas para mejorar tu salud. Por ejemplo, hablaremos acerca del agua. También hay una sección interesante que habla del descanso y también la buena nutrición. Si tú quieres tener esta revista en casa, por favor escríbenos al número que aparece en pantalla o si tienes a bien también puedes enviarnos un correo electrónico. Recordarte que esta revista llega gratis gracias a las donaciones financieras de nuestros ángeles de esperanza. Hoy hablaremos de un tema muy interesante. Sabes, los seres humanos vivimos de maneras distintas, ¿no? Con cosmovisiones distintas, pero hoy hablaremos de la manera, cómo es vivir en fe y en gracia. Viviendo en fe y en gracia es el tema para hoy. Y si tú quieres conocer un poco más acerca de eso, yo te invito a que te acomodes, ponte cómodo y acompáñanos porque aquí iniciamos tu programa Tiempo de Paz. ¿Ya te imaginaste cuál es el regalo que no se puede comprar ni siquiera con todo el dinero del mundo? Mira, en el año 2018, el multimillonario japonés Yusaku Maezawa, él sorprendió al mundo al decir lo siguiente, que él tenía la fortuna necesaria para poder pagar un viaje a la luna para él y para distintas personalidades como artistas. Y es interesante porque todo el mundo comentaba referente a esto. Y sabes, le hicieron una entrevista a él y le dijeron, ¿por qué está haciendo esto? Y él dijo, me encanta poder ayudar a las personas y cumplir los sueños de las personas que tal vez no tienen los medios para poder realizarlo. Y es entonces cuando otro periodista le hace una pregunta. Señor Yusaku Maezawa, le dice, yo quiero preguntarle, ¿cuál es el regalo más valioso que usted recibió en toda su vida? Todos los periodistas quedaron expectantes, esperando recibir una respuesta de tal vez algo tangible, algo que haya costado tal vez millonadas de dólares. Lo sabes, él mira a este periodista y le responde lo siguiente. El regalo más valioso que he recibido fue el amor de mi familia y el amor de mis amigos. Porque esto no se puede comprar con dinero. ¿Sabes? Esto trae a mi mente un regalo invaluable. Jesucristo te entregó un regalo que tú no puedes comprar ni siquiera con todo el dinero del mundo. En Efesios el capítulo 2, el versículo 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesucristo. Y el versículo 9 dice que esto no es algo que procede de ti, sino que es un don de Dios. No tienes que olvidar esto. Por gracia tú eres salvo. Este es el regalo que no se puede comprar. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo ya pagó por este regalo. El tema para hoy es un tema interesante, que lo abordaremos desde la Biblia, viviendo en fe y en gracia. Pero es en este momento, antes de poder abrir la Biblia, que yo deseo que podamos abrir juntos nuestro corazón a Dios a través de la oración. Quiero orar por ti en este momento. Quiero orar por tu familia, quiero orar por tus hijos. Ahí donde tú estás. Vamos a realizar esta palabra de oración. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ese gran regalo de la salvación. Bendice a mi amigo televidente que está detrás de esta pantalla, que él pueda recordar, Señor, que él tiene un regalo por el cual debe tomar, que es tu salvación. Que tú pagaste todo el precio, Señor, con la vida de Jesucristo, para que él, para que ella pueda ser salvo. Que tu Espíritu Santo ahora nos enseñe y pueda grabar en nuestras mentes el mensaje bíblico
que vamos a presentar. Oro, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Viviendo en fe y gracia es el tema para hoy. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Hebreos el capítulo 4, el versículo 16. ¿Te parece si vamos juntos a la Biblia? Y mira lo que el texto bíblico menciona y dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este es un texto muy importante que no debes de olvidar, porque a veces muchas de las personas se preguntan, ¿qué debo hacer para recibir la gracia de parte de Dios? El texto es claro y dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Cuando hay problemas en tu vida cotidiana, cuando hay dificultades con el carácter que tal vez tiene tu esposa, tu esposo, cuando hay dificultades en el trabajo o con tus hijos, o tal vez cuando hay un problema que no lo esperabas, como tal vez una enfermedad en la familia, un diagnóstico médico, ¿a dónde te acercas? ¿A quién recurres en esa crisis, en ese momento difícil? Mira, es interesante recordar que en Hechos, el capítulo 16, el versículo 30 y 31, acontece algo que sirve mucho para tu vida en el día de hoy. Aquí vemos a Pablo, Silas, y se le acercan a ellos y les hacen una pregunta: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y ellos responden muy sencillo y dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y tú tal vez te preguntas: ¿esto solamente así? ¿Tan sencillo como esto, pastor? ¿Yo necesito creer y ser salvo? Sí, necesitas creer en Jesucristo y serás salvo. Los seres humanos complicamos las cosas. Cuando vemos algo que pareciese ser tan sencillo, decimos: esto no puede ser tan cierto. La palabra de Dios habla y menciona lo siguiente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero un momento, este creer no es un creer que debe ser simplemente de labios. No es un creer solamente que tiene que ser algo escritural, algo escrito. La palabra de Dios, cuando nos habla de creer, nos habla de vivir creyendo cada día. Tienes que creer creyendo. Esto pudiese parecer una repetición de palabras, pero no lo es. Necesitas vivir creyendo en todo segundo de tu vida en Jesucristo. ¿Qué significa esto, pastor? Si tú crees, obedeces a Dios. Para que tú creas en Jesucristo, primero tienes que conocerle. Para conocer de Jesucristo, tienes que pasar tiempo con Él. Y para pasar tiempo con Él, tienes que escuchar de Él. Tienes que leer la carta más grande de amor, que es la Biblia. Jesucristo en todo momento se muestra delante de ti. La prueba más grande de su amor es que tú hoy estás vivo. Cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que en Romanos el capítulo 6, el versículo 23, nos menciona algo que tal vez puede sonar muy fuerte. Nadie quiere morir, pero la Biblia en Romanos 6, 23 dice: la paga del pecado es la muerte. ¿Lo notas? Es que la paga del pecado, que es muerte, la muerte es lo opuesto a la gracia. La gracia es un regalo inmerecido. La gracia es lo que Jesucristo te ofrece a través de su sacrificio expiatorio. Jesucristo entregó su vida para que tú puedas ser salvo. Pero tal vez alguien va un poco más allá y dice: ¿pero de qué? Cuando hablamos de gracia, ¿cuál es el beneficio que me entrega la gracia? ¿O qué trae en sí misma la gracia? Y tal vez para esto necesitamos ir a Tito. Una de las cartas también que aparece acá, Tito el capítulo 2, el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Lo notas? Voy a reiterarlo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esto es lo que te entrega la gracia. Salvación para tu vida. Y cuando muchas veces tú piensas en algo temporal, Dios te invita a pensar en algo eterno. En diversas ocasiones nos damos cuenta que el ser humano a veces quiere cosas inmediatas, ¿no? Cuando el ser humano a veces piensa en sanación, Dios piensa en salvación. Cuando el ser humano simplemente tal vez está pensando en algo temporal,
Dios está pensando en algo eterno. Y eso es lo que Él te ofrece. Vivir en la fe y en la gracia significa confiar en las promesas que Dios nos hace en todo momento. Mira, hay un texto interesante que aparece en Romanos, el capítulo 3, el versículo 24, y dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, podemos ser salvos. Yo quiero que tú notes esta expresión: gratuitamente, siendo justificados gratuitamente. ¿Ya recibiste un regalo? Sabes, las personas dicen, los especialistas, que ningún ser humano se resiste a un regalo. Cuando te entrega un regalo, lo que deseas es abrirlo, sea pequeño, sea grande, tenga el mejor envoltorio o no lo tenga. Cuando la persona dice, oh, recibí un regalo o traje un regalo para ti, ¿cuáles son las sensaciones que puedes experimentar? Sabes, la gracia es un regalo inmerecido. Y el texto bíblico menciona y dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Romanos 3:24, mediante la redención que es en Cristo Jesús, solamente así podremos ser salvos. Esto es gratuito. No te cuesta a ti. ¿Sabes por qué? No porque su valor sea bajo, no porque no tenga valor. Es gratuito porque ya fue pagado. Fue pagado con la vida de Jesucristo. Y fue pagado porque Él te ama. Porque el amor que Dios puede entregarte a ti es incalculable. Cuando seguimos en la misma línea de viviendo en fe y en gracia, tenemos que recordar Efesios, el capítulo 2, el versículo 8 y el versículo 9. Porque tal vez tú te preguntas, entonces yo quiero esa gracia. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Mira lo que dice Efesios, el capítulo 2, el versículo 8 y el versículo 9. Es un texto que tienes que tener en cuenta. La palabra de Dios dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Apreciado amigo, ¿lo notas? Por gracia eres salvo, porque es un regalo inmerecido que Dios te entrega y desea entregar a toda la humanidad. Se cuenta la siguiente historia. Esto aconteció en Estados Unidos. Un niño iba paseando junto a su padre, un niño pequeño, y el niño le jala la ropa al papá y le dice, papá, mira, yo quiero ese monumento que estoy viendo. Estaban paseando por un parque en Norteamérica y había un monumento grande. El padre lo mira, sonríe y le dice, hijo, vamos. Papá, yo quiero ese monumento. Quiero comprar ese monumento, le dice. El padre sonríe, mira a su alrededor y ve que había un policía muy cerca de aquel monumento. Y le dice, ven, hijo, vamos a decirle al policía que tú quieres comprar ese monumento. Y en ese momento, el padre con el hijo se acerca y le dice al policía, señor policía, mi hijo quiere comprar este monumento. Por favor, usted puede entregarle la respuesta. El policía sonríe, mira al padre y entiende. Se acerca al niño y le dice, muy bien, le dice, con que tú quieres comprar este monumento. Sí, señor policía, le dice el niño. Muy bien, por favor cuéntame, niño, le dice, ¿con cuánto dinero dispones? El niño empieza a buscar en sus bolsillos, entre el otro bolsillo la mano y dice, tengo aquí 5 centavos. El policía sonríe y le dice, muy bien, pero quiero contarte algo muy importante. Tú no puedes comprar este monumento, ni con los 5 centavos, ni con todo el dinero del mundo. ¿Sabes por qué? Porque este monumento no está a la venta, le dice. El niño queda sorprendido, un poco asustado, y es ahí, pero le dice, calma, le dice el policía. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú eres norteamericano? Y el niño le responde ávidamente, sí, soy norteamericano. Entonces es en ese momento cuando el policía le dice, no puedes comprarlo porque no está a la venta, pero por ser norteamericano, este monumento te pertenece. ¿Sabes? La salvación que Jesucristo te ofrece es lo mismo. La analogía que quiero presentarte desde esta historia es así. Tú no puedes comprar la salvación.
pero te pertenece porque eres hijo de Dios. Te pertenece si tú hoy aceptas a Jesucristo por fe. Te pertenece la salvación si tú decides hoy vivir una vida bajo la palabra de Dios, una vida bajo principios bíblicos y dejar la vida que llevas tal vez bajo preferencias. Una vida que se inclina simplemente a lo que te gusta, a lo que te agrada. Una vida donde deja a Dios de lado, ¿no? La vida bajo preferencias, ya lo hemos mencionado en distintas series atrás. Esto es vivir en fe y en gracia. No eres salvo por lo que tú haces, eres salvo por lo que Jesucristo ha hecho por ti. Y aquí hay algo importante, porque tal vez tú dices, entonces, pastor, si yo acepto a Jesucristo y esa gracia redentora, la gracia me libra del pecado. ¿Pero qué dice la Biblia en Romanos, el capítulo 6, el versículo 15? Permitamos que la palabra de Dios responda. Mira lo que dice Romanos, el capítulo 6, el versículo 15. La palabra de Dios dice lo siguiente. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Apreciado amigo, tome en cuenta esto, por favor. La gracia no nos hace libres para pecar. El pecado nos distancia de Dios. La gracia nos permite acercarnos a Dios. Pero entonces, ¿cuál es la función de la ley? Te preguntas tú. Cuando vamos a Romanos, el capítulo 7, encontramos una declaración impactante. ¿Qué es lo que hace la ley? ¿Cuál es la función de la ley? Romanos, el capítulo 7, el versículo 7. Mira lo que el texto bíblico menciona y dice, anota este texto, presta atención. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mira, acá hay una analogía, una historia del espejo que quiero contarte. Y tal vez de esta manera, con esta ilustración, podemos comprender cuál es la función de la ley. ¿Estás conmigo ahí? Mira, presta mucha atención, por favor. ¿Cuál es la función de la ley? Mira, la ilustración del espejo es muy útil para poder comprender esto. Cuando tú te ves al espejo y tal vez encuentras algo en tu rostro, una mancha, y dices, oh, me manché, tal vez aquí me cayó un poco de polvo. El espejo, ¿qué es lo que te hace? Te muestra esa mancha, esa suciedad, ¿verdad? Eso que tal vez el maquillaje se corrió en las damas. El espejo, ¿qué hace? Te muestra. Entonces tú dile al espejo ahora, muy bien, ya me mostraste espejo, ahora ven espejo y límpiame esa mancha. El espejo no te va a limpiar la mancha. El espejo solamente te muestra cómo está tu rostro, que necesitas limpiarte, lavarte. Entonces, al mostrarte el espejo, ¿tú qué haces? Ahora tú vas y te lavas. La ley no lava tu pecado. La ley no te limpia del pecado. Guardar la ley no te salva. La ley solamente te muestra el pecado, como lo hace el espejo. Y la sangre de Jesucristo te limpia de pecado. Cuando tú acudes, ¿verdad? Y entregas tu vida a través del bautismo, ahí estás muriendo al pecado y resucitando a una nueva vida. Y esa agua representa a Jesucristo. Él dijo, yo soy aquella agua de vida. Quien beba de mí nunca más volverá a tener sed. Recuerda, por favor, entonces, ¿cuál es la función de la ley? Mostrarnos el pecado, nunca salvarnos. Nos muestra el pecado. Quien nos salva es Jesucristo. Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 4. Es un texto que debemos de considerar. Mira lo que dice Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 4. El texto bíblico dice lo siguiente. Presta atención. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Es infracción de la ley. ¿Sabes? El pecado consiste en separarnos de Dios. Cuando una persona peca, está infringiendo la ley. Pastor, ¿qué es la ley de Dios? La ley de Dios es la carta de presentación de amor más grande que un ser humano puede haber recibido. La ley de Dios es la carta de amor con dos palabras escritas con sangre
que dicen, te amo. Eso es la ley de Dios. No es prohibición, amigo. La ley de Dios es un grito desesperado que cuando lo escuchas te das cuenta del gran amor de Dios hacia ti. Te amo. Eso es lo que dice Dios en todo momento. Entonces, tal vez tú te preguntas ahora, yo acepto la gracia, pastor. Ahora, ¿cómo continúo esta vida? ¿Cómo yo puedo vivir? ¿Cómo puedo vivir, cierto? Si ahora yo ya sé que tengo esta gracia que Dios me entrega en todo momento. Y para eso necesitamos ir a la Biblia una vez más. Y mire lo que dice el texto bíblico en Filipenses, el capítulo 4, el versículo 8. Vamos a Filipenses, el capítulo 4, el versículo 8. Y mire lo que la palabra de Dios menciona y dice. Presta atención. El texto bíblico dice así. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sabes cómo debe de conducirse una persona que ahora acepta por fe la gracia redentora de Jesucristo? Debe de vivir en consonancia con lo que la Biblia menciona. Los pensamientos, ¿sabes? Los pensamientos pueden llegar de diversas maneras. Alguien en cierta oportunidad mencionó lo siguiente. No podemos impedir que los pájaros vuelen en derredor de nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que ellos hagan nidos. La tentación no es pecado. Tome en cuenta en primer lugar esto. La tentación va a estar presente en diversas maneras, pero la tentación no es pecado. Jesús, Dios, no tienta a nadie. Toma en cuenta esto. Esto lo dice la Biblia. Santiago menciona claramente esto. Capítulo 1, el versículo 2 al 15. Dios no tienta a nadie. Dios permite las pruebas para sacar lo mejor de cada ser humano. Dios permite las pruebas para que tu fe se consolide en todo momento. No olvides esto. La tentación puede llegar, pero tú puedes vencer la tentación con Jesucristo. No olvides esto. Tú puedes vencer la tentación con Jesucristo. Cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que dice que muchas veces el espíritu está dispuesto, pero ¿sabes? La carne es débil. Por eso Jesucristo les dio muchos consejos y les dijo, manténganse en oración, manténganse velando, estén atentos para que puedan resistir la tentación. Apreciado amigo, hay otro texto más que yo quiero compartir contigo y está en Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 4 al 5. ¿Cómo debes de vivir de aquí en adelante si tú ya estás aceptando por fe a Jesucristo su gracia perdonadora? Mira lo que dice Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 4 y el versículo 5. El texto bíblico dice lo siguiente. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El versículo 5 dice así. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Recuerdas cuando te dije qué debo hacer para ser salvo? Fueron a Pablo y a Silas, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Recuerda por favor esto. Creer en Jesucristo es vivir creyendo en todo momento. No solamente de palabras, sino con lo más importante que es el accionar, el testimonio que entregas en todo momento. Vale la pena tomar la mejor decisión. Vivir en fe y en gracia es posible cuando entregas tu vida a Jesucristo. Yo no sé qué es lo que tú estás pasando en este momento. Yo no sé cuál es la experiencia que estás viviendo, el sufrimiento que tal vez te está causando esa experiencia. Pero algo sí sé, Jesucristo puede poner paz y tranquilidad en tu corazón. Yo quiero hacerte una invitación en el nombre de Jesús. ¿Quieres entregar tu vida a Dios? ¿Quieres vivir bajo fe en Jesucristo y recibir su gracia?
Si esa es tu decisión, realiza esta oración conmigo. Señor nuestro Dios, gracias por esta gracia salvadora y redentora. Gracias porque mediante tu salvación podemos encontrar, Señor, paz, esperanza para nuestra vida. Bendice a mi amable televidente que está detrás de esta pantalla. Abrázale, sosténle y recuérdale que no todo está perdido cuando la persona permite que tú seas el centro de su vida. Oro, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.